Muy buenas noches para todos. Eh, en nombre de la Universidad del Quindío y del Programa de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística, les damos la bienvenida a esta conferencia del problema de la investigación en las ciencias sociales a cargo de Edwin Javier Ortiz Ovalle. En nombre le damos un cordial saludo a los directivos, docentes, estudiantes, egresados e invitados que en esta noche nos están acompañando. De que iniciemos con la presentación de la noche de hoy, vamos a invitarlos a observar el video que con motivo de los 60 años de nuestra universidad, la Universidad del Quindío, pues fue realizado para tan importante evento. Bienvenidos nuevamente. En medio de los momentos más difíciles que vivimos, tal vez más exigentes que otros tiempos, es necesario recordar a un puñado de visionarios surgidos de la esencia de nuestra sociedad, quienes fueron conscientes de la necesidad de promover la educación superior en la mente y el espíritu de los hijos de la tierra y su vecindad. Aquellos hombres y mujeres que dieron vida a un sueño de formación integral y valores, con la rúbrica de sus primeros beneficiarios, dando origen a la institución de educación superior pública por excelencia del departamento, la Universidad del Quindío. Con la inspiración genuina sustraída del corazón de un grano de café, el aroma del conocimiento con su inmenso poder y el paladar de jóvenes ávidos de transitar por el camino de las disciplinas liberales, la ciencia y la educación, nuestra alma mater estableció sus bases para después crecer sin descanso durante agitados momentos de conflicto, generando propuestas y acciones que la han hecho grande en el contexto regional y nacional. Y ha sido a través de la interacción de nuestros estamentos con la sociedad civil, a lo largo de la historia, que se han concebido programas, proyectos e ideas que han visto la luz a partir de las necesidades del entorno, siempre pensando en que la senda que se recorre en la construcción de sociedad debe orientarse de manera conjunta, recogiendo las ideas como granos maduros, que después de un proceso inteligente se saborean, transformados en un producto de reconocimiento mundial. La Universidad del Quindío ha estado siempre cerca de quienes la ven como un faro de conocimiento y desarrollo, aun cuando quienes disfrutan de su oferta acreditada de alta calidad se encuentren lejos en la geografía colombiana o incluso en otros lugares del planeta. Y es que con las modalidades a distancia y virtual, se ha llegado a muchos colombianos que habitan en diversas regiones, así como estudiantes extranjeros y familias de todas partes del país y del mundo. Con la ayuda de novedosos recursos tecnológicos y pedagógicos, hemos trascendido fronteras, ampliando los horizontes del conocimiento, a partir de una estrategia posgradual propia de una universidad comprometida desde lo social, lo filosófico y lo humano, con los más altos retos que le propone un mundo en permanente transformación. Y para quienes han habitado y habitarán físicamente este campus jardín, resiliente y seguro, es un orgullo saber que contamos hoy con una infraestructura renovada para abordar los requerimientos de una nueva realidad en la que los nuevos entornos diseñados y construidos son una invitación a regresar. Por eso, cada paso que damos nos remite a una historia ligada a los logros que se encumbran, como muestra fehaciente de una sociedad construida desde la academia. Una academia pertinente desde su misión formativa, investigadora y de extensión en cada momento de su desarrollo. Creativa, que ha sido capaz de superar mediante estrategias de bienestar y solidaridad los más grandes retos de su tiempo, siguiendo caminos innovadores. Integradora, por haber evolucionado hacia el cumplimiento de su tercera misión, enfocada en el desarrollo y la articulación con la sociedad. Una universidad a la que diariamente nos debemos, siempre con la determinación constante e infranqueable de estos 60 años. Estar juntos en todo momento.
Bueno, este ha sido el video, como les decía anteriormente, con el que se conmemoraron los 60 años de la Universidad del Quindío. Justamente la semana pasada pudimos conmemorar. Distorsión en el sonido y pues que al final, como lo decía la conferencista, hacer una serie de preguntas o comentarios de lo que pensamos en este caso del problema de investigación, y espero que sea de utilidad tanto para estudiantes de investigación como para todos aquellos que nos hemos dedicado a este oficio, al oficio de investigar, que no es fácil, pero que lo hacemos porque tenemos una pasión por hacerlo. Bien. Decía que acabábamos de ver el video de los 60 años de la Universidad del Quindío, haciendo una remembranza de todas esas personas, hombres y mujeres, que fueron partícipes de ese proceso y que hicieron posible este sueño de universidad, que hoy es una realidad, resaltando también las modalidades de distancia y virtual. Voy a, antes de leer la hoja de vida de nuestro conferencista de la noche de hoy, unas recomendaciones para que podamos tener una conferencia muy fluida, con buena transmisión y pues que de igual modo también no sea interrumpida por algunos sonidos. Entonces la recomendación número 1 es mantener silenciado el micrófono y apagada la cámara, ¿sí? Entonces la persona que tendrá encendido la cámara y el micrófono pues va a ser nuestro conferencista. Edwin Javier Ortiz Ovalle es licenciado en Lenguas Modernas de la Universidad del Quindío, es magíster en Educación en el área de bilingüismo y la educación bilingüe de la Universidad de los Andes. Se desempeñó como docente ocasional de inglés de tiempo completo de la licenciatura en Lenguas Modernas durante el periodo comprendido entre 2009 y 2012. Adicionalmente, fue catedrático del Seminario de Investigación del programa SIDBA en el periodo comprendido entre 2015 y 2016. Ambos adscritos a la Universidad del Quindío. Ha participado en proyectos de investigación relacionados con la enseñanza-aprendizaje del inglés. En el año 2016 fue asistente de docente de español de Southgate School en el Reino Unido, un programa administrado por el Consejo Británico. Actualmente es docente de inglés y lengua castellana de la Secretaría de Educación de Bogotá. Es también estudiante del programa de SIDBA de la Universidad del Quindío. Ortiz se encuentra actualmente en la edición final de su libro El discurso de género de estudiantes bilingües. Y esta noche nos trae su conferencia El problema de investigación en las ciencias sociales. La dinámica de la noche de hoy. Tendremos la presentación del conferencista, el profesor Edwin. Posteriormente tendremos el espacio para las preguntas. Entonces, la sugerencia que hacemos esta noche... ¿Me escuchan en este momento, por favor? La sugerencia que... Sí, señora. Ok, muchas gracias. Que hacemos en esta noche es que dejemos las preguntas y las hacemos a través del chat. ¿Para qué? Para que tengamos la posibilidad de no repetir preguntas, que más bien que el conferencista no tenga que contestar las mismas preguntas, sino que vamos mirando y vamos contestando, pues él va respondiendo esas preguntas comunes y así pues vamos a poder también ser más ágil. Entonces le damos la bienvenida nuevamente en nombre de la dirección del programa a cargo de la ingeniera Angélica Ramírez, del cuerpo docente, a nuestros docentes, estudiantes, egresados e invitados que en esta noche nos acompañan en la conferencia El problema de la investigación en ciencias sociales, a cargo del docente Edwin Javier Ortiz Ovalle. Profesor Edwin, es todo suyo. Creo que ya ahí se puede ver la presentación, ¿verdad? No, señor. Ya está cargando. No se deja ver. Ah, bueno. Yo ya la puedo ver. Bueno, antes de iniciar la presentación, quiero enviarle un saludo muy especial a todos mis compañeros de la carrera. Yo soy estudiante del programa Ciencia de la Información, estoy en los primeros semestres de carrera y quiero brindarles a ellos un saludo muy especial. También saludar a mis profesores del programa. Algunos de ellos fueron compañeros míos de trabajo hace muchísimo tiempo cuando me desempeñé como docente del programa SIDBA, y
en día, pues algunos de ellos son mis profesores, entonces a ellos también les dedico esta presentación. El tema de investigación en las ciencias sociales. Antes de hablar o de entrar en materia, ¿cierto?, de discutir los conceptos teóricos que giran en torno al problema de investigación, vamos a hablar primero de qué es una monografía. ¿Por qué hablamos de una monografía? Porque es uno de esos documentos que los estudiantes deben realizar para poderse graduar de la carrera Ciencia de la Información. Entonces, primero vamos a decir que la monografía es una modalidad a nivel general, a nivel universitario, se toma de esta manera. Su estructura de investigación corresponde al nivel de pregrado, es decir, incipiente, lo que la diferencia de otro tipo de investigaciones, es decir, de un trabajo de grado, de una tesis de maestría o doctorado, tiene que ver con el nivel de alcance. Hay unos beneficios de realizar este tipo de ejercicios, ¿cierto? ¿Cuáles son esos beneficios de participar de una monografía de grado? Hay beneficios prácticos y también hay beneficios intangibles o no tan tangibles. Esos beneficios prácticos incluyen la publicación en revistas científicas, la proyección como estudiante de posgrado, es decir, el estudiante de pregrado, en este caso de Ciencia de la Información, comienza con el desarrollo de este ejercicio a proyectarse como estudiante de maestría, como estudiante de especialización, y ese ejercicio le va a permitir desenvolverse en eso de manera futura en investigaciones, digamos, que le servirán dentro de su desarrollo profesional. Hay beneficios intangibles. Dentro de esos beneficios tenemos el avance a nivel de la lectura crítica. Eso es un elemento muy importante porque permite precisamente que el estudiante logre analizar textos, y textos que se analizan cuando estamos haciendo investigación no son textos, digamos, cualquiera, sino que son textos que requieren por la tipología que se maneja, ¿cierto? Que generalmente en investigación tenemos textos expositivos explicativos, textos argumentativos que requieren de una lectura crítica del estudiante. Ya más adelante vamos a ver en qué consiste ese aspecto. Y también otro beneficio que yo encuentro es el de resolver problemas. ¿Por qué resolver problemas? Porque cuando estamos haciendo investigación, normalmente el investigador se enfrenta a una serie de problemas y muchos de esos problemas ocurren de manera imprevista. Es decir, el investigador no espera que esos problemas ocurran y es allí cuando como investigadores nos exigen creatividad, nos demandan mucho compromiso y por esa razón, si desarrollamos esas habilidades a nivel de la lectura crítica, a nivel de la resolución de problemas, seguramente habilidades se van a transferir de manera fácil a los escenarios donde nos desempeñamos en nuestros, digamos, en nuestro quehacer laboral, bien sea a nivel técnico, a nivel tecnológico o incluso a nivel profesional. Una investigación científica es un proceso constante, sin solución de continuidad. Eso es un aporte de Mancuso. Este autor dice que precisamente cuando hablamos de un problema de investigación, generalmente estamos aludiendo a la investigación científica y que la investigación científica es ya de hecho un problema. Es un problema permanente, un problema constante, un problema en el que se busca una solución continuamente. Vamos a hablar ahora, vamos a observar un poquito la imagen y vamos a hacer una analogía entre la investigación y esta imagen que vemos acá. La investigación es una construcción social. Es una construcción social porque participan todo un conjunto de comunidades académicas. Investigación, yo no hago investigación solo. Así la universidad me lo haya pedido así. Así haya presentado cualquier proyecto de investigación y lo haya presentado de manera individual, seguirá siendo una construcción social porque yo trabajo con comunidades académicas y esas comunidades no tienen que estar necesariamente presentes al lado mío, sino que están allí de manera abstracta, es decir, están en los documentos, en las fuentes, y yo trabajo, y como investigadores, perdón, trabajamos a partir de esas fuentes. La investigación científica, entonces, es colectiva, es social,
y será condicionante de otras investigaciones. Es decir, que después de mi investigación se espera que lleguen otras investigaciones posteriores que vienen a refutar, a contradecir o también a apoyar lo que mis investigaciones han encontrado. ¿Desde dónde investigamos? Esta pregunta es una pregunta muy importante porque normalmente cuando uno habla de investigación piensa en la estratosfera, ya como muy alejado del cotidiano vivir, ¿cierto? De la vida diaria del investigador. Y lo que se plantea en estos artículos que les quiero compartir el día de hoy, pues es que la posibilidad de investigar se da desde nuestros propios campos objeto de estudio. Que hay una importancia o una necesidad más bien de investigar desde el área disciplinar y desde ese ejercicio profesional que estamos haciendo cada día. No solo los grandes temas o los grandes problemas de actualidad merecen nuestra atención. Seguramente que por esta época el tema de la pandemia será uno de los temas, digamos, que más ha despertado el interés de los investigadores. Pero aquí también dice que estos temas, bueno, si bien es cierto son importantes, no son los únicos importantes y no son los únicos que merecen la atención del investigador. Es un tema. Entonces ya vamos a hablar de un tema. Los estudiantes de pregrado preguntan, bueno, ¿cómo comienzo a investigar? ¿Cierto? ¿Cuál es el punto de partida? Y decir cuál es el punto de partida o afirmar cuál es el punto de partida es muy difícil, precisamente porque, es decir, hay muchos elementos que juegan allí. Un elemento importante es qué tanta experiencia tengo en investigar a la hora de determinar desde qué punto yo comienzo a hacer la investigación. Pero en general diríamos que hay una idea de investigación, hay un tema de investigación, hay una problemática de investigación. ¿Qué es un tema? Un tema es un área de trabajo, un área teórica y empírica. Es decir, hay teorías, ¿cierto?, que dar también ejercicios empíricos, es decir, a partir de la experiencia. Se trata de campos del saber que tienen una unidad interna, pero que abarcan una problemática mucho más reducida que las disciplinas de las que forman parte y aún de las especialidades en las que pudieran situarse. Es decir, un tema es un área de trabajo, como lo hemos dicho, pero es un área de trabajo que es mucho más reducida que la disciplina. La disciplina es mucho más grande, mucho más extensa. En el gráfico que ustedes ven en este momento en pantalla aparece la gráfica del tema de investigación, que sería ese óvalo de color gris, y en el centro aparece otro óvalo, en este caso de color azul, y allí estaría ubicado el problema o la laguna teórica. Es decir, que el problema de investigación hace parte de un tema de investigación y ese tema se inscribe dentro de una disciplina. Bien, ahora pasemos al tema de a otro gráfico. Aparece nuevamente el tema de investigación y aparece nuevamente en el centro un problema sin resolver o laguna teórica, y aparecen también unos óvalos de color naranja, color amarillo. En este caso, esos óvalos de color amarillo representan los otros problemas que el investigador va a encontrar y esos problemas que están resueltos. Es decir, hay problemas resueltos y hay problemas sin resolver. Ese problema sin resolver, el que está señalado con color azul, es el que me interesa, porque ahí está el básico conocimiento que se convertirá en objeto de estudio de mi investigación. Sin embargo, no es la única forma de hallar problemas de investigación. La imagen que está allí pues no es gratuita, es una obra de Escher, se llama Otro Mundo, y en esta imagen se puede ver las diferentes perspectivas o puntos de vista, ¿cierto? Lo que quiere decir que la investigación también depende desde qué punto de vista se mire, o el problema más bien depende de qué vista yo lo mire. Puede ser un problema que aparentemente esté resuelto, pero desde otro punto de vista tiene vacíos, desde otro punto de vista tiene contradicciones. Factores que sirven para identificar el tema de investigación o para tener en cuenta en el tema de investigación. Tenemos, según tenemos el orden subjetivo y tenemos un orden objetivo. En el orden subjetivo tenemos el interés por el tema, es decir, hay un interés individual, personal por el tema. También hay una pasión, ¿cierto?, por ese tema de investigación. Hay una capacidad para desarrollarlo, ¿cierto? Tengo ciertas habilidades, las reconozco, tengo unas habilidades en lectura, habilidades en análisis. También está un factor importante y es el tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo tengo para desarrollar este proyecto de investigación? De pronto el proyecto requiere 3 años,
pero resulta que el tiempo nos dice otra cosa. Requerimos menos tiempo. ¿Qué recursos necesitamos para la investigación, cierto? ¿Qué recursos? Aquí no solamente están los recursos físicos, también están los recursos humanos. ¿Cuál es la disponibilidad de esos recursos? Bien, en el orden objetivo ya tenemos, permite un diseño, es de interés, presenta dificultad, presenta un nuevo enfoque. Esas son preguntas que se debe hacer el investigador antes o más bien al momento de considerar el tema de investigación. Revisión de fuentes sobre el tema. La lectura se convertirá en un elemento importante a la hora de analizar las fuentes, porque es que el tema de investigación tampoco viene de la nada, no se origina de la nada, sino desde una muy juiciosa de la literatura. Aquí tenemos que debe haber un equilibrio entre lo conocido, esto es lo que conozco, y esto es lo que desconozco de mi proyecto de investigación. Una búsqueda y hay una obtención y sistematización de información al respecto de lo que busco. ¿Por qué leer? ¿Por qué es importante leer? Porque hay nuevas ideas respecto del tema de investigación. Porque la experiencia personal, si bien es cierto, hay una experiencia que marca la pauta, que es muy importante, ha despertado mi interés, mi atención, no es suficiente. Es necesario ampliar perspectivas. Que yo tengo como investigador, pero hay otras perspectivas que yo no puedo dejar de considerar. Las tradiciones de la disciplina. En cada disciplina hay una tradición investigativa que tampoco se puede desconocer. Hay unas tendencias que se marcan en cada disciplina y que son importantes de evaluar esas fuentes que estoy utilizando en mi investigación. También leemos para hablar con fundamentos, para legitimar los argumentos propios. Mire que ahí la experiencia personal de la que hablamos hace un momento es importante, pero también al leer otras fuentes voy a legitimar también lo propio. Es decir, hasta qué punto yo puedo legitimar mi propio argumento y también refutarlo. Métodos de investigación y su aplicación en la práctica. También puedo mirar qué técnicas de investigación se han utilizado en otros estudios y qué aplicación han tenido en esas prácticas. Perdón que no me pasa la diapositiva, no sé por qué. Ok. Y finalmente, la lectura nos invita a un estilo de escribir. Cuando leemos, que es un proceso bastante complejo y ese, digamos, es uno de los pilares de este programa de Ciencia de la Información, nos estamos también enfrentando al propio estilo, ¿cierto? Está mejorando ese propio estilo de escribir, cuando observo la lectura de otros, cómo otros escriben. ¿Qué lector espera la comunidad académica entonces? Tenemos aquí un aporte de Daniel Castani y Castela. Ellos aportan a esta discusión dos tipos de lectores, un lector acrítico y un lector crítico. El lector acrítico se caracteriza porque poco tiene en cuenta el contexto, mientras el lector crítico utiliza el contexto, se da cuenta de que le falta algo y si es preciso lo busca o lo pregunta. Y mire que eso está muy relacionado con el hallazgo de futuros problemas de investigación. Cuando hago ese ejercicio juicioso de la lectura, seguramente que voy a ser capaz desde una perspectiva crítica de mirar qué es lo que hace falta, qué es lo que no han hecho y qué es lo que me falta por hacer. Hace una interpretación absoluta, eso lo hace el lector acrítico, mientras que el lector crítico es una interpretación relativa. El lector acrítico también tiende a pensar que las cosas son solo de una manera, es decir, están diseñadas o pensadas solamente de una forma, pero el lector crítico tiende a pensar que las cosas cambian según el punto de vista. Y eso será muy importante también para los estudios cualitativos, que ya veremos más adelante en qué. El lector acrítico suele aceptar las informaciones como se las explican, mientras que el lector crítico suele cuestionar la veracidad de la información, su coherencia. Preguntarse, por ejemplo, ¿quién la ha escrito? ¿Con qué fines? ¿Quién se beneficia de este escrito, por ejemplo? ¿A qué tipo de lectores está dirigido este escrito? Y finalmente, para terminar esta clasificación de lector acrítico y lector crítico, entonces diremos que el lector acrítico no analiza el texto, su estructura o su argumentación, mientras que el lector crítico analizará y juzgará los textos según su coherencia.
su calidad argumentativa. Es decir, en otras palabras, el lector crítico es aquel que es capaz de evaluar lo que está leyendo. Y eso será de gran utilidad para la... Ahora pasemos a otro punto. ¿Qué significa entonces delimitar el tema? Después de haber hecho un ejercicio de revisión de fuentes, entonces voy a delimitar el tema de la investigación. Delimitar significa enfocar en términos concretos el área de interés, especificar sus alcances y determinar sus límites. Es decir, los temas de investigación tienen alcances y tienen límites. Esta delimitación habrá de efectuarse en cuanto al tiempo y al espacio para situar el problema en un contexto definido y homogéneo. Los beneficios de la delimitación hacen que más adelante que el problema de investigación sea trabajable. Si yo no hago una delimitación del tema de investigación, seguramente que voy a tener serias dificultades a la hora de problematizar, a la hora de estructurar, a la hora de plantear el problema de investigación. Pasemos ahora a qué es un problema de investigación. Entonces, ¿qué es un problema de investigación? Una laguna teórica dentro de un conjunto de datos con un hecho no abarcado por una teoría. Todo problema surge a raíz de una dificultad, la cual se origina a partir de una necesidad en la cual hay dificultades sin resolver. Esa es una de las definiciones más aceptadas en el mundo académico. Es decir, en diferentes textos de metodología de la investigación, Tamayo y Tamayo como una de esas fuentes primarias que es necesario revisar. Los problemas de investigación, entonces, son hechos que surgen del y que el investigador encuentra a partir de múltiples situaciones. Y ahí encontramos vacíos en el conocimiento o lagunas teóricas que se encuentran dentro de un área de conocimiento, resultados contradictorios porque hay estudios que muestran que sus resultados no son lo suficiente, no concuerdan los resultados. Entonces, allí habría que mirar en qué consistió la contradicción para yo poder encontrar un problema que sea investigable. Y finalmente, la explicación de un hecho. Problemas prácticos versus problemas de investigación. Todos los problemas no serán problemas de investigación ni serán problemas científicos. Obedecen en términos generales a aquellos que están enmarcados dentro del método científico, es decir, siguen una serie de procesos sistemático para poder llegar a la solución de ese problema. Mientras que en un problema práctico no necesariamente tiene que haber un proceso de esa categoría. Un problema práctico con sus condiciones y costes tangibles es más fácil de comprender y más interesante de estudiar para los investigadores principiantes, por lo cual pueden sentirse a tomar como tema un problema tangible en el mundo, el aborto, la lluvia ácida, las personas sin hogar. Eso está bien como punto de partida, dice el autor, pero si hacer un error si pretende tomar un problema en el mundo como el problema que intentará resolver es su investigación. Cuando yo hablo del aborto, hablo de la lluvia ácida, hablo de las personas sin hogar, siguen siendo, corresponden a problemas, en efecto son problemas, pero no pueden ya, digamos, llamarse problemas de investigación. Ellos más bien lo constituyen, son puntos de partida. Digamos, hay un interés del investigador por esos problemas, pero no serán un problema de investigación hasta que no haya un proceso sistemático que permita... Ningún artículo de investigación puede resolver el problema de la lluvia ácida, pero una buena investigación podría darnos conocimientos que ayudarían a resolverlo. Los de investigación involucran solo lo que no conocemos o comprendemos completamente. Por eso debe escribir su ensayo no para resolver el problema de la lluvia ácida, sino para resolver algo acerca de la lluvia ácida que no conocemos o comprendemos. Es decir, algo que necesitamos conocer antes de que podamos tratar de controlarla. Bien, ahora entonces miremos en este gráfico cómo se podría delimitar ese tema de investigación, ¿cierto? Allí tenemos la figura del embudo que es utilizada por algunos investigadores y en la parte de la derecha tenemos el problema de investigación. Aparece con diferentes colores porque cada color representa el avance en su transformación. No hace referencia a diferentes problemas. Se trata del mismo problema, solo que que el problema va avanzando a través de diferentes fases de delimitación hasta llegar finalmente a un problema ya delimitado. ¿Cuáles son los beneficios de lograr esta delimitación? Evita, por ejemplo, cualquier
dispersión que puede afectar el curso y desarrollo de una investigación científica. Normalmente los investigadores principiantes o cuando estamos investigando por primera vez, uno quiere abarcar todo. Uno encuentra diferentes problemas y quiere que todos esos problemas tengan lugar en su problema de investigación, y eso es bastante complejo, es bastante difícil. Por eso los autores nos recomiendan que nos enfoquemos solamente en uno y que a partir de ese problema se genere toda la propuesta de investigación. Eso evitará, lo dice Cerda, dispersiones. Evitará distraernos también con otros problemas que de pronto en ese momento no son lo más importante. Entonces habría cuáles de todo ese grupo de problemas o subconjunto de problemas es el que más nos interesa y por qué. También pueden interrogarse las relaciones que se presumen falsamente armónicas, pues la sociedad de hecho es contradictoria. Entonces, si bien es cierto, existen unas, como lo dice Tamayo y Tamayo, hay problemas que pueden surgir a partir de las contradicciones. No hay que olvidar esta cita de Adorno, 2008, citado por Chávez. Dice que en la realidad encontramos una serie de relaciones que aparentemente son armónicas, pero que a ser contradictorias. Y en ese sentido, el investigador entra a evaluar siempre ese tipo de situaciones, ese tipo de resultados. El problema, entonces, es el nudo argumental de la investigación. En torno a él se despliega la investigación y esta no es otra cosa que la búsqueda de una respuesta a esos problemas. Entonces tenemos el problema de investigación. Todos los otros elementos de la investigación giran en torno a este problema, por lo cual es importante, por lo tanto es importante identificarlo desde el principio y luego comenzar a avanzar en los diferentes apartados del proyecto. Investigar y problematizar llegan a ser conceptos solidarios y hasta cierto punto intercambiables. Por eso, en muchos investigar será igual a problematizar. ¿Cómo identificar el problema de investigación? En la siguiente tabla veremos cómo podemos identificar un problema de investigación desde estos 5 ítems. Entonces tenemos qué se ha hecho, con quiénes se ha hecho, dónde se ha hecho, cómo falta por hacer. Al hacer una revisión de la literatura, yo puedo comenzar a contestar cada uno de estos ítems, ¿cierto? En el número 1, entonces, ubico el primer posible problema de investigación o tema de investigación, y entonces a través de esa lectura de fuentes podré decir qué se ha hecho, con quiénes se ha hecho esa investigación, dónde se ha hecho ese estudio, cómo se ha hecho, es decir, la metodología, qué técnicas se han utilizado y qué falta por hacer. Y esto que está aquí, esa última casilla, será lo que me permitirá a mí como investigador originar el problema de investigación. Ejercicio 1. A continuación vamos a leer, sin ser un experto, obviamente debo aclararlo, sin ser un experto todavía en muchos de los conceptos de ciencia de la información, soy un estudiante en fase 1. Sin ser un experto en este tema, he querido proponer durante esta presentación 2 títulos de 2 trabajos de investigación que he encontrado en repositorios y los he querido compartir precisamente para hacer un ejercicio es decir, la delimitación no solamente se observa en el problema de investigación como tal, sino en el título de por sí ya es una delimitación de la investigación. Por lo tanto, los invito a que lean este título que está allí. Dice análisis de los trabajos de grado, campo de bibliotecología del programa de sistemas de información mediante la técnica de resúmenes analíticos. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué no escribe el nombre de la universidad? No he escrito el nombre de la universidad porque precisamente la ética de la investigación nos invita o nos insta a respetar las identidades de los participantes y también las identidades de las instituciones con las que trabajamos en investigación. Por lo tanto, la necesidad de utilizar, digamos, nombres que no sean los reales para proteger esas identidades y digamos, los generar a partir de él. Bueno, vamos a mirar entonces qué tipos de delimitación. Delimitación 1. Análisis de los trabajos de grado
Otros documentos podrían ser borradores, reseñas, trabajos finales de asignatura, ensayos. Voy a darme un momento. Aquí aparece en la primera parte trabajos de grado, ¿cierto? Es decir, este estudio hizo un análisis de los trabajos de grado. Luego dice que el campo de la bibliotecología, del programa Sistemas de Información, bibliotecología archivística de una universidad en Colombia, es una universidad colombiana. ¿Cómo se hizo esa delimitación? Entonces tenemos primero, análisis de los trabajos conceptual, es decir, se podrían haber analizado otros documentos que podrían ser borradores, podrían ser reseñas, trabajos finales de asignaturas, ensayos u otros documentos que los estudiantes hayan elaborado. Pero en este caso, la investigación se centró específicamente en los trabajos de grado de los estudiantes. Luego dice que estos trabajos de grado corresponden al campo de la bibliotecología y allí hay otra delimitación. Esa delimitación se da precisamente en el campo de la bibliotecología y podrían haber otros campos o áreas. Esos campos podrían ser la gestión documental o los sistemas de la información. Veamos un segundo título. Diagnóstico y diseño de un programa de promoción de lectura para niños de 5 a 9 años en la localidad X. Delimitación 2. Tipo de programa, promoción de lectura. Entonces aquí cuando yo hablo de... Bueno, me devuelvo al título, perdón. Diagnóstico y diseño de un programa de promoción de lectura. Cuando hablo de un programa de promoción de lectura ya estoy haciendo una delimitación. Una delimitación de tipo conceptual, ¿cierto? Hay una categoría que incluyo allí en mi estudio y es una categoría que yo tendré que definir en mi proyecto de investigación o que tendré que problematizar. Otros programas podrían ser animación a la lectura, fomento a la lectura, entre otros. Hay otro tipo de delimitación aquí, que es la población, y en este caso se habla de niños, ¿cierto? Dice que niños de 5 a 9 años de edad. Esa es otro tipo de delimitación, porque se podría haber hablado de otras poblaciones, como adolescentes, adultos o adultos mayores. Otra delimitación es la edad de los participantes. En este caso, se habló de un rango de edad que va de 5 a 9 años, pero podrían ser otras edades. Es decir, podría haber un rango de edad diferente, de 10 a 12 años. Otra delimitación que se da allí es el espacio. Allí, perdón, me devuelvo, dice la localidad X. No quise mencionar el nombre de la localidad, aunque, bueno, es en Bogotá, porque Bogotá está dividida en localidades, pero no quise mencionarla pues, precisamente para proteger también el nombre de la localidad y del lugar específicamente donde se hizo la investigación. Tipo de programa, perdón. Espacio. Entonces decimos que se hizo en la localidad X de Bogotá, pero podrían ser otros espacios geográficos, es decir, otras ciudades, o podemos también determinar si es un área urbana o un área rural. Consideraciones de los problemas. El problema se va a constituir en el punto de partida y de llegada de la investigación. En el gráfico que podemos ver allí, se puede ver el punto de partida de la investigación será, en este caso, el problema de investigación, pero el punto de llegada será la solución a ese problema de investigación. Y en muchos casos, específicamente cuando hablamos de monografías, pues es complicado decir que llegamos a una solución total del problema. De pronto solamente llegamos a una enunciación de la solución. De pronto explicamos cuál podría ser la solución, pero decir la solución, esta es la solución definitiva, solución total de esta monografía, es difícil precisamente por lo que les hablaba hace un momento, que tiene que ver con el alcance de una monografía. Otra característica de los problemas de investigación es el abundante uso de oraciones enunciativas negativas. Es común encontrar en los problemas de investigación un determinado número de este tipo de oraciones. Ejemplo, no se han publicado recientemente referencias bibliográficas suficientes que nos permitan comprender el concepto de. Mire que ahí esa oración es una oración enunciativa negativa, comienza con un no, ¿cierto? Y lo que indica, digamos, esta recomendación nos invita a revisar esos textos y a mirar de qué manera se han enunciado de manera negativa esas oraciones y nos dan pistas de cómo encontrar esos vacíos o esas lagunas de conocimiento. Ejercicio 2. Lea el problema de investigación y subraye los enunciados que permiten evidenciar la laguna teórica o vacío de conocimiento.
Bueno, el texto está un poco extenso. No sé cómo estaremos de tiempo. Bueno, voy a leerlo. En el programa X de Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad A, no se han realizado estudios sobre los trabajos de grado en el área de bibliotecología en el que se emplee la técnica de resúmenes analíticos. Por lo tanto, no hay una herramienta que facilite a acceder a la información contenida en estas investigaciones, dejando atrás los planteamientos y técnicas utilizadas en el desarrollo de estos trabajos de grado, perdiendo una importante fuente de información. En consecuencia, la información que se presenta en el catálogo en línea de la biblioteca de la Universidad A no facilita al lector la aprehensión, comprensión y análisis de los trabajos de grado realizados por los alumnos. Por lo tanto, se está perdiendo una oportunidad de ampliar o adquirir conocimiento. Aquí en este problema de investigación, que es extraído también de uno de los títulos que acabo de compartir, se evidencian unos vacíos o unas lagunas de conocimiento, es decir, algo falta por hacer. ¿Cómo podríamos, a través de los elementos que hasta el momento hemos analizado en esta sesión, cómo podríamos evidenciar esas lagunas o esos vacíos de conocimiento en este problema de investigación? ¿Cuáles pistas encontramos que nos permiten evidenciar que allí en efecto hay unos vacíos de conocimiento, hay unos problemas que necesitan de unas soluciones? Y bien, vamos a mirar aquí. En el programa de información de bibliotecología archivística de la universidad no se han realizado estudios sobre los trabajos de grado en el área de bibliotecología. Esta oración, como ustedes pueden ver, es una oración de tipo negativo, es una oración enunciativa negativa que nos da pistas de que allí hay un vacío de conocimiento. Igualmente, la que aparece luego, por lo tanto, no hay una herramienta que facilite acceder a la información contenida en esas investigaciones. Y finalmente dice que la información que se presenta en el catálogo en línea de la biblioteca no facilita al lector la aprehensión, comprensión y análisis de los trabajos de grado realizados por los estudiantes. Estas oraciones que se han subrayado aquí en color amarillo evidencian los vacíos teóricos, en este caso de los que se valió el estudiante que realizó esta investigación. Es un trabajo que se realizó también a nivel de pregrado, no corresponde a nivel de maestría ni doctorado, sino solamente a nivel de pregrado, y ha utilizado o ha evidenciado esos vacíos de conocimiento a través de lo que se encuentra allí en color amarillo. Ahora hablemos del problema de investigación cualitativa. En el problema es necesario, digamos, revisar cuál es la diferencia entre un problema de investigación cualitativo y un problema de investigación cuantitativo, porque no son iguales. Hay características que comparten, ¿cierto? Hay características que son iguales en ambos problemas, pero hay unas diferencias entre ambos tipos de investigación. Y precisamente una de ellas, Sandoval, dice que el punto de partida de los problemas de investigación cualitativos se dan a raíz de problemas sustantivos, que esos problemas emergen de un sector de la realidad social o cultural. Y en esa realidad social y cultural está también, o incluye la perspectiva de los participantes, lo que piensan los participantes, lo que creen, sus representaciones sociales, sus puntos de vista, son importantes a la hora de analizar el problema de investigación. Si bien es cierto, hay un punto de partida que también se da de la misma manera o de igual manera con el problema de investigación cuantitativo, que avanza, digamos, de un tema de investigación y luego un problema. Aquí hay un contacto directo previo con esa realidad objeto de estudio. Es decir, el investigador tiene una conexión, tiene un contacto directo, cierto contacto directo con los participantes antes de presentar el problema de investigación. El inicio de la investigación se caracteriza por una idea general acerca del tópico, y lo que exactamente será investigado se definirá en relación con aquello que se descubre de los participantes o actores hacen o dicen en su vida cotidiana. Mientras que en el problema de investigación cuantitativo es muy importante que se defina desde el inicio cuál es el problema de investigación. En cambio, aquí el problema de investigación puede cambiar, precisamente por esa relación que hay entre investigador y los participantes.
puede haber modificaciones de problema de investigación, y si hay modificaciones de problema de investigación, seguramente que cambiará también el objetivo de la investigación, la pregunta de investigación. Preguntas cualitativas. ¿Cuáles serían las preguntas cualitativas? Aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Cuáles son las creencias y sentimientos que identifican las personas de esa institución? ¿Cuáles son las características del manejo de poder de esta organización? ¿Cómo concibo la vida de un enfermo terminal de SIDA? Esas son preguntas y digamos algo que me ha llamado mucho la atención cuando he sido docente y he explicado este tipo de preguntas, es que pareciera que son preguntas muy fáciles. Es decir, no hay para un estudiante o para un investigador principiante en este tipo de preguntas, no hay preguntas donde haya un alto nivel de complejidad. Y es porque son preguntas distintas. Es decir, no es cierto que no haya un nivel de complejidad. De hecho, cuando tenemos que describir la realidad social de cualquier grupo, eso nos va a exigir mucho de nosotros, muchas habilidades investigativas y mucho compromiso social con esas comunidades. Y por eso esas preguntas no son preguntas de cualquier tipo. Son preguntas que, si bien es cierto son cualitativas, requieren de un esfuerzo del investigador por acercarse a esas realidades. Los problemas, según estos paradigmas cuantitativo y cualitativo, los ilustro en este cuadro comparativo. En el caso cuantitativo suelen partir de los antecedentes, mientras que en el caso cualitativo parten del contacto con un sector de la realidad. Y aquí también hay algo una idea muy importante, y es que en los estudios cuantitativos hay, digamos, es muy importante la cobertura, y en el estudio cualitativo es muy importante la profundidad. Y debe haber un equilibrio entre lo uno y lo otro. El problema se mantiene de principio a fin en el estudio cuantitativo, mientras que en el cualitativo el problema puede llegar a surgir en cualquier momento de la investigación. Yo puedo estar a mitad de mi proceso investigativo y allí puede surgir una modificación importante en mi problema de investigación. En el problema cuantitativo se orienta a probar teorías, hipótesis o explicaciones, mientras que en el cualitativo se orienta más a aprender de las experiencias y de los puntos de vista de los individuos, de los participantes. Mientras que el problema cualitativo se aplica a un menor número de casos. La formulación del problema de investigación. Digamos, hay una cierta discrepancia en los diferentes proyectos de investigación acerca de qué va primero. ¿Va primero el planteamiento, luego va la formulación, o primero se habla del área problemática y luego se habla de la formulación del problema? Es difícil llegar a un consenso acerca de cuáles serían esos elementos que irían dentro de la formulación o planteamiento del problema. Pero en términos generales diríamos que hay un planteamiento del problema, formulación del problema, y esa formulación, en esa formulación se da una justificación, se dan unos objetivos y también se da una pregunta o unas preguntas. No quise discutir en mi presentación, digamos, este aspecto, porque me parece que, digamos, a nivel general, de investigación se ubica, digamos, cualquiera de estos términos, planteamiento del problema, formulación del problema, haría alusión a ese vacío de conocimiento, una teórica, esa falta de explicación de un fenómeno, de un hecho, y por eso no quise, digamos, entrar a definir o a problematizar qué es un planteamiento de problema, es una formulación del problema. En los problemas de investigación, normalmente, cuando uno hace una propuesta de investigación, normalmente nos preguntan, bueno, ¿y cuál es la ética de su investigación? ¿Qué pasó allí? A nivel profesional, normalmente los profesionales, los estudiantes de pregrado tienen que ver este espacio académico, ética profesional, ¿cierto? Y bien, o está conectado con la ética de la investigación, aunque no exista en los programas de pregrado una asignatura, un espacio académico que se llame ética de la investigación. La ética es importante dentro de mi propia práctica investigativa y me permite analizar específicamente desde el contexto de los problemas de investigación si existe verdad en ese vacío de conocimiento. Ese vacío que yo presento en mi propuesta de investigación, en mi anteproyecto, ese vacío en verdad existe, hay veracidad de ese vacío. Y eso solamente es decir, sí, obviamente que a través de las fuentes uno puede determinar si ese problema es verdad o no, pero finalmente quien dice
verdad o no, quien me lo puede corroborar o confirmar es quien está haciendo la investigación, porque él es el que conoce mejor el proyecto que está haciendo. También es pertinente o es importante preguntar si es pertinente ese vacío de conocimiento, es decir, ese problema de investigación que se formula será pertinente y hace parte también de esa ética. Conclusiones de la presentación. Hallar el problema de investigación es el resultado de un proceso, no proviene de la nada. Hay que hacer una revisión juiciosa de las fuentes, de la literatura. ¿Qué dicen las investigaciones de otros? Aunque los procesos de investigación cualitativo y cuantitativo comparten ciertas características de la naturaleza científica, ambos paradigmas difieren en algunos aspectos. La delimitación es una etapa importante en la acotación del tema y, por ende, del problema de investigación. No se puede desconocer esta etapa dentro del hallazgo de ese problema de investigación. Aunque no existen fórmulas que permitan predeterminar los problemas, es decir, hay mucha literatura que de un momento a otro se vuelve popular porque precisamente quiere atraer a esos lectores. Última fórmula para encontrar un problema de investigación. Y lo que se encuentra en la literatura académica es que no existen fórmulas que permitan predeterminar esos problemas, porque precisamente hay unos ciertos niveles de complejidad, hay unos discursos oratorios o hay unas tendencias también, unas tradiciones que permiten decir cómo vamos a plantear esos problemas o a formular esos problemas de investigación. Y por eso es difícil que una sola fórmula o con una sola fórmula vamos a formular cualquier problema de investigación en cualquier área del conocimiento. Es difícil. Sin embargo, existen unas recomendaciones de los autores que ayudan a esa definición y a esa construcción del problema de investigación. Finalmente, quiero compartir con ustedes esta cita. Dice, no hay temas fáciles, solo quizá modos simplificados o escuetos de abordaje. Lo social no es un asunto llano, al menos no desde una perspectiva crítica, y esta se logra trabajando con cuidado en los detalles desde el inicio de una investigación, desde su justificación y su delimitación, con el propósito de hacer mejor ciencia con mayor impacto. Comparto las referencias de este trabajo. Y finalmente quiero compartir a estas personas que han hecho posible la realización de esta conferencia en línea: la profesora Alejandra María Parra, docente del programa SIDBA, Marta Lucía Marín, también docente del programa SIDBA, Paola Patricia Pacanchique, docente de animación a la lectura, Fernando Hernández, la ingeniera Angélica María Ramírez, quien es hoy la directora del programa de Ciencia de la Información, y también un agradecimiento muy especial a todos los miembros del Consejo Curricular del programa SIDBA Ciencia de la Información, y gracias, por supuesto, a todos los que asistieron. Muchas gracias a usted, profe Edwin, por haber compartido con nosotros en esta noche. Y pues ahora pasamos a esta segunda fase, en la cual aclararemos las dudas o inquietudes que tengan los asistentes en esta noche. Si quiere, profe, por acá hay una que nos hace Diana Naranjo, y ella nos pregunta, ¿una monografía incluye justificación? Sí, Diana, ¿verdad? Diana Naranjo. Sí, profe, Diana. Un saludo muy especial a Diana. Muy especial a Diana. Diana, muchas gracias por su pregunta, porque precisamente esta conferencia tiene también ese objetivo. Precisamente desmitificar de que una monografía de grado es cualquier cosa, porque es que la mayoría de los estudiantes, y debo decirlo, algunas instituciones tienden a, digamos, a decir, no, es que las monografías de grado no son nada, son un ejercicio ahí cualquiera, como un requisito de grado, de afán para que los estudiantes se gradúen porque necesitan graduarse ya, y eso no es cierto. La monografía de grado es un ejercicio muy juicioso de investigación. Lo que pasa es que difiere en el nivel de con otros trabajos de investigación con respecto a proyectos formales, a estos proyectos que normalmente pasamos por las vicerrectorías de investigaciones. Diana pregunta que si
tiene una justificación, claro que tiene justificación, tiene los elementos normales, solamente es diferencia en el nivel de alcance. Bueno, profe, por acá también nos pregunta Alejandra Moreno, dice, las ciencias sociales se dan más las investigaciones cualitativas o cuantitativas. Y pregunta también, sí, profe, y luego hacemos la otra para poder hilar. Ah, bueno. Bueno, hay una creencia a pensar que solamente los estudios cualitativos se hacen en ciencias sociales. No, en las ciencias sociales también hay estudios de tipo cuantitativo. Digamos, los paradigmas, hay una discusión en cuanto a qué paradigma utilizo en la investigación y, digamos, la mayoría de los textos, en particular que yo he leído, llegan a mirar la naturaleza de los problemas y que el paradigma va más a obedecer al tipo de problema de investigación que yo encuentro y no a otro tipo de factores dentro de la investigación. Entonces, la respuesta la resumo. Investigación social se dan como cuantitativo. ¿La qué? Profe, un momentico, que es que alguien tiene encendido el micrófono y se nos está filtrando ahí el sonido. Para que por favor lo cierren. Yo creo que ya podemos continuar, profe. Sí, ya entonces di la respuesta. Bueno, ella también dice determinar si una investigación es cualitativa o cuantitativa, sin antes elegir el tema. Espera un momentico que se me perdió acá del chat. Elegir el tema de investigación o en el transcurso de la búsqueda de la información. Que si se da durante el hallazgo del... Sí, con el sí, hallazgo del problema o en la búsqueda de la información. Bueno, pues gracias porque hay una discusión respecto precisamente al hallazgo del vacío. Si lo encuentro al hacer la revisión de la literatura o investigar, luego hago la revisión de la literatura. ¿Qué es previo? Muchos de los autores que yo he revisado coinciden en afirmar que las dos están en un problema de investigación y ese problema de investigación voy y lo confronto con las fuentes o puedo iniciar por una literatura y luego mirar qué problema de investigación encuentro en esa revisión sin tener, digamos, un problema de investigación que anteceda a esa revisión de la literatura. Entonces, digamos que ahí sería complejo. Digamos, ahí tendríamos que decir, bueno, ¿qué se si la revisión de la literatura pero el estudiante, en este caso el estudiante investigador, sugirió primero el vacío de conocimiento? Profe Edwin, muchas gracias. Continuamos con la pregunta de Angélica Martínez. Dice, delimitar el trabajo de investigación desde lo físico y lo geográfico es necesario, pero se puede tener en cuenta, por ejemplo, lo histórico. Claro que sí, claro que sí. Esa es otra de las categorías que se tienen en cuenta también en la delimitación. La parte histórica o el contexto histórico es importante. Obviamente que digamos, digamos, es difícil analizar un problema de investigación sin tener en cuenta otros proyectos, porque si ustedes se dan cuenta, en el marco teórico también marco teórico, marco referencial, marco histórico también. Allí se da, digamos, un espacio o una oportunidad para que el estudiante haga esa revisión histórica de su tema de investigación o de los conceptos que hacen parte de su estudio. Pero también hace parte de esa delimitación, claro, sí hace parte de la delimitación. Bueno, por acá hay una inquietud de Alejandro, dice, profe, la investigación siempre se le etiqueta en la institucionalidad y a los investigadores como no terrenales. ¿Cómo lograr acercar la investigación social a todos los niveles y que los resultados no solo se queden en una estantería? Bueno, esa pregunta es una pregunta también muy interesante.
y tiene que ver precisamente con la estratificación de la investigación. En Colombia, en el mundo académico, hemos estratificado la investigación y hemos dicho, no, es que usted hace poca investigación y yo hago mucha investigación válida y la suya es inválida. Y entonces comienza una discusión, un debate allí muy importante. Y esta parte de la institucionalidad tiene que ver mucho porque también las instituciones manejan unos discursos, se originan unos discursos al interior de las instituciones que tienden a discriminar también a los investigadores. Entonces, cuando un investigador quiere entrar o ingresar a un círculo o a una comunidad académica, le es difícil, no tanto por los problemas que surjan en el curso de su investigación, porque esos también pueden revisarse o serán revisados, sino también porque hay un cierto recelo a que otros investigadores hagan parte de mi comunidad. Y en ese sentido yo pienso que es bueno reflexionar. Las comunidades académicas están, digamos, siendo abiertas, hasta qué punto podemos tener esa apertura a otros tipos de investigación. Compartía esta tarde una conversación y me decía que hay investigaciones que se realizan al interior del grupo que no se consideran como válidas porque consideran el ministerio, en este caso MinCiencias, nunca las ha reconocido. Y eso me parece un asunto muy, muy delicado porque cuando hablamos de transparencia, cuando hablamos de inclusión, pues no estamos teniendo en cuenta este aspecto. Muchas gracias por su respuesta, profe. Alejandra Moreno dice, profesor, de acuerdo a su experiencia y recordando la introducción de la conferencia, si la lectura crítica es tan útil y necesaria en la formación profesional, ¿por qué está ausente en la formación escolar? Esta pregunta es una pregunta muy, muy compleja de contestar y sobre todo en mi caso, porque yo soy docente, les decía de mi hoja de vida, yo soy docente educativo colombiano, ¿cierto? De la secundaria. Y es una pregunta muy compleja precisamente, o bueno, es muy importante y muy compleja de contestar porque la básica secundaria, que es en la que yo me desenvuelvo, pues allí se evidencian niveles muy bajos de lectura y llegar a un nivel de lectura crítica puede llevarse a cabo con algunos estudiantes, pero no con todos, o más bien con ciertas condiciones. Y esas condiciones pues están dadas de muchos factores, ¿no? Tiene que ver también la familia, ¿no? Las institucionales, los discursos educativos, ¿cierto? Hay discursos que tienen, o políticas educativas que tienen más fuerza en determinadas regiones, en determinadas instituciones. Los proyectos educativos o pedagógicos que tenga cada institución serán fundamentales a la hora de determinar qué tanto leen los estudiantes, por ejemplo. Si los estudiantes son capaces de evaluar al autor, de cuestionar a quién, ¿cierto? Cómo construyen o deconstruyen ese autor que ellos están leyendo. Y eso es un aspecto, digamos, complejo a la hora de contestar. Las representaciones sociales de textos que no optan siempre por los textos breves, por los microcuentos. Esto era algo que yo compartía en estos días en el curso de animación a la lectura, en la que la profesora Paola Pique es mi maestra. Precisamente hay también una cultura académica distinta y es difícil llegar a que el proceso lector avance. Bueno, dice, ¿no debería llevar un hilo el desarrollar el espíritu investigador? Un hilo, pero un hilo, ¿cómo? Bueno, Alejandra, entonces mientras ella nos aclara ahorita a través del chat, entonces volvemos con eso y continuamos con la segunda, profe, ¿sí? Con la otra pregunta. ¿Le parece? Nos pregunta Ludy Rojas, dice, cordial saludo.
Gracias por este espacio. Si bien es cierto que el investigador es el experto, en este caso, el estudiante considero importante que el asesor, aparte de conocer sobre la metodología de la investigación, también tenga conocimiento mínimo de la carrera para apoyar el proceso, así no conozca a profundidad el tema. Sí, sí, estoy de acuerdo con la estudiante. Creo que es importante que en este caso el asesor del proyecto, si bien es cierto, digamos, el asesor no es como el sabelotodos, porque no podríamos calificarlo o darle ese estatus de que entonces va a resolver cualquier duda que tenga el estudiante. Sí es importante que tenga un cierto grado de concepto de investigación que yo estoy abordando como estudiante. Entonces sí es importante, claro que sí. Bueno, también nos pregunta María Ludivia García, ¿el trabajo de grado lo enfocó en la influencia del libro digital en la biblioteca? El trabajo de grado, me imagino, el trabajo de grado lo enfoco en la influencia del libro digital en la biblioteca, lo estoy trabajando a nivel de Colombia. ¿Debo limitarlo en una ciudad para poderlo trabajar? O como lo he planteado, ya que hay material y estadísticas en que me pueda apoyar. Bueno, pues más o menos así es lo que pude coger de la pregunta. Igual si la estudiante puede reformularla, dependiendo de la respuesta pues, que yo le dé, como yo entendí la pregunta, lo podría hacer. Digamos, lo que yo entiendo allí es que es un cambio de la población objeto de estudio, ¿cierto, Marta Lucía? Profe Marta Lucía. Sí, ella está hablando, sí, que si lo está trabajando a nivel de Colombia, que si lo debe limitar en una ciudad para poderlo trabajar, o como lo ha planteado, ya que hay material mucho más amplio. Sí, va como orientado hacia eso, profe. Bueno, pues hay un aspecto importante allí y digamos cuando uno limita un estudio a un espacio geográfico, pues está considerando, digamos, cuáles son las diferencias o cuáles son los aportes que se dan desde ese espacio geográfico. Eso es un elemento. ¿Por qué hago la investigación en determinado territorio? Hay también razones de tipo logístico. Digamos, quiero hacer mi investigación en Armenia porque entonces allí hay una razón logística, pero también debe haber una razón conceptual, es decir, ¿por qué escojo ese grupo poblacional, ese espacio geográfico y no otro? Y eso también debe justificarse dentro del proyecto. Cualquier decisión que se tome, profe Marta Lucía y la estudiante que participó, cualquier decisión que se tome va a afectar el curso de la investigación, cualquiera. En una investigación que yo hice, bueno, estoy haciendo básicamente alusión a mi trabajo de grado mientras fui estudiante de la Universidad de los Andes. Yo, cuando iba más o menos en un 70% del trabajo, decidí incluir otro grupo poblacional. Y ese grupo poblacional lo que hizo fue cambiar las condiciones de la investigación de tal manera que tuve que solicitarle a mi directora de tesis un semestre más para poder terminarlo porque el tiempo no era suficiente. Entonces, cualquier decisión que uno tome con respecto al cambio poblacional, al cambio geográfico, va a afectar la investigación. Sí, por más pequeño que parezca ese cambio, de una manera u otra, pues siempre se altera la esencia de la investigación, ¿no? Sí, claro, siempre se va a cambiar, al cambiar las condiciones, va a cambiar, incluso puede cambiar el problema de investigación mismo. En los problemas de investigación cualitativo, Bueno, profe. No. este problema se puede modificar. Bueno, por acá ya vamos con la otra pregunta. Ángel Alberto Mora nos dice, desde la educación virtual de manera sincrónica, como en el caso del programa SIDBAC, ¿qué herramienta nos puede referir para culminar una buena investigación? Herramienta, pero cuando me está preguntando por herramientas de la virtualidad o qué tipo de herramientas, porque digamos a nivel de investigación hay unas herramientas, ¿cierto? No sabría qué. Bueno, sí, lo que hace referencia a la pregunta y como yo la entiendo, sí, es que teniendo en cuenta el modelo que se utiliza en SIDBA,
¿Qué herramientas pueden utilizar los estudiantes para para desarrollar una investigación de la mejor manera? Creo que... Es decir, desde la virtualidad. Sí, desde la virtualidad. Desde la virtualidad. Sí. Bueno, digamos, hay una cosa allí muy importante que es cómo se ha ido transformando la educación. Y ahorita precisamente con este auge de las plataformas y en esta época que estamos atravesando tan difícil de la pandemia, digamos, ha habido necesidad también de resignificar la metodología de la investigación, es decir, y de mirar cuáles son esos canales, cuáles son esos medios a través de los con las poblaciones, en este caso, poblaciones objeto de estudio, que están haciendo investigaciones difíciles actualmente, utilizando medios como el correo electrónico, utilizando incluso el WhatsApp para poderse comunicar y hacer entrevistas con los participantes, y también, digamos, hace parte de la reflexión de su proyecto de investigación. Utilizaron qué dificultades trajeron, qué implicaciones hubo para los resultados mismos de la investigación, y cómo se pueden dar pistas futuras de todos estos medios, digamos, qué papel juegan los medios virtuales a la hora de hacer investigación. Entonces no sabría decirle exactamente qué medios podría utilizar para su proyecto de investigación, pero sí podría decir que en este momento están los autores trabajando en literatura especializada sobre el tema. Seguramente que el año entrante va a haber una proliferación de artículos de investigación en donde se reflexione acerca de esos medios y cómo utilizar. Muchas gracias, profe Edwin. Diana Naranjo, pues tiene otra inquietud, dice: estoy realizando como trabajo de grado una monografía. Estoy haciendo la consulta e investigación de cada uno de los capítulos que la componen, y una gran inquietud que tengo es qué tan extenso debe ser cada uno de ellos. ¿Qué extensión puede o debe tener mi monografía? Bueno, la extensión también y mire que, es decir, la extensión es un punto de discusión, y no solamente a nivel de monografías, también es un punto de discusión en trabajos más amplios, es decir, de alcance, en trabajos de grado de maestría, en tesis incluso doctorales. Tengo amigos que están realizando su tesis de doctoral, y siempre una pregunta que hacen es esta: ¿cuál es la extensión ideal para un proyecto de investigación? Es difícil contestar esa pregunta, precisamente porque digamos allí, lo importante no será la extensión, sino los contenidos que haya dentro de esa extensión que tomó el estudiante, dentro de esa cantidad de páginas que empleó, qué abordó, a qué conclusiones llegó, cuáles son las implicaciones de su estudio. Eso será más importante que la extensión misma. Hay proyectos de investigación, tesis de doctorado, por ejemplo, que llegan a tener 80 páginas. Y 80 páginas para un investigador, para un investigador pueden ser muy pocas páginas, y puede ser lo mínimo, puede ser mucho. Entonces no hay un límite de extensión. En monografías tampoco habría un... Muchas gracias, profe. Ángel nos vuelve y nos hace otra anotación, dice: de la virtualidad que se maneja de manera sincrónica, o sea, ¿qué herramientas le podemos dar a los estudiantes de SIDVA que están haciendo investigación, y en la modalidad que manejamos nosotros, que es una modalidad asincrónica? ¿Qué herramientas a nivel asincrónico? Pero bueno, lo que pasa es que, digamos, hablar allí sin tener en cuenta el contexto de la investigación del estudiante es un poco complicado, digamos, porque uno normalmente aterriza en la problemática de investigación del estudiante, en su idea de investigación, en su tema de investigación. Digamos, allí me quedo un poquito sin elementos para poder contestar, pero lo que sí le puedo decir es que hasta ahora estoy conociendo, como estudiante, desde mi experiencia como estudiante, estoy conociendo un programa de educación asincrónico. Y también le quiero decir que esa es una de las razones por estudiar este programa. Digamos, me interesa conocer cuál es la experiencia de los estudiantes, qué experimenta un estudiante cuando
estudiando o indagando de manera sincrónica. ¿Qué experimenta un docente? Ya tuve esa experiencia como docente en alguna oportunidad, ahora lo quiero ver desde la otra mirada, desde la mirada del estudiante. Entonces, eso, digamos, será un elemento importante a la hora de plantear una investigación futura y bueno, estoy aprendiendo también de la virtualidad. La verdad es que desconozco digamos, mucho sobre el funcionamiento de lo asincrónico, digamos, las características de este tipo de educación, y no podría hablarle, digamos, con propiedad de algo que apenas estoy aprendiendo a conocer. Muchas gracias, profe. La profe Paola, pues lo felicita y dice que muy interesantes sus reflexiones, lo mismo que otros estudiantes también manifiestan pues lo interesante que ha sido ese espacio. Angélica Martínez dice, esta pregunta es para la universidad, ¿es válida la asesoría externa si el director asignado por la carrera no maneja el tema? Bueno, pues es una pregunta para... dice que es para la universidad, ¿cierto? Sí, a lo que refiere la estudiante, según yo entiendo, es que qué tan pertinente es que un asesor que no maneje la temática de los trabajos de grado del área, asesore pues a un estudiante, según entiendo yo. Desde mi perspectiva, un agente externo a la universidad es igual que, es decir, sería, es decir, se comportaría como una fuente más de las que tengo para realizar mi proyecto de investigación como estudiante, o desde ese punto de vista no estaría mal que otro, digamos, asesor diferente al que tengo en la universidad pueda apoyarme en mi proyecto y pueda dar, decir, estoy de acuerdo como adelanta su proyecto, me parece interesante lo que ha hecho hasta el momento. Entonces, digamos, si lo reconocemos como una de las fuentes más de investigación, me parece que es importante, y seguramente que los comentarios que haga de mi proyecto van a ser valiosos para crecer como investigador y para que mi proyecto también progrese. Claro, además que el programa también se ha caracterizado por tener una multidisciplinariedad, ¿sí? Una variedad de disciplinas distintas pues a las que tiene el programa como tal. Entonces son otras también visiones de profesionales desde distintas áreas, consideraría yo. Sí, exacto. Bueno, miremos a ver qué otra inquietud. Dice, la pregunta de Ángel va en el contexto de la asignatura de investigación, porque todavía no están en la etapa de grado, ¿sí? O sea, cómo mejorar las dinámicas de investigación desde el modelo asincrónico, creo que es que nos plantea, pero pues el profe Edwin ya nos había manifestado como su posición. Bueno. Listo, estoy mirando a ver qué más hay por acá. Dice Ludi, es importante que se sostenga este espacio, pero sería fundamental que se dé al inicio del semestre para que guíe desde el comienzo el trabajo de grado. Es como un aporte que nos hace Ludi. Una recomendación. Sí, una recomendación. Sería como el espacio para si alguien más quiere compartir o tiene alguna otra inquietud. Podemos incluso abrir el micrófono y hacer la pregunta si alguien la desea hacer, o si no, por el chat lo podemos manejar también. Buenas noches para todos, profesor Edwin, muy buenas noches, muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Ángel Alberto Mora, la persona que le está haciendo la pregunta de la manera sincrónica. Nosotros no estamos haciendo trabajo de grado aún, pero estamos viendo introducción a la investigación. Lo que pasa es que en esta modalidad sincrónica, como no se tiene de pronto la guía de un profesor o hacerle la pregunta al profesor
del modo que lo estamos haciendo en este momento, se torna un poco más difícil hacer un entendimiento total del concepto general de la investigación y de los conceptos puntuales. Entonces, mi pregunta era, ¿qué herramientas nos podrían facilitar, aparte de pronto de YouTube, que dan videos explicativos, para poder entender la investigación de una manera más concreta y más precisa? Sí, las herramientas que normalmente uno cuenta en la investigación y que yo hacía alusión, perdón, la presentación, tiene que ver con las fuentes y las fuentes son diversas. Entonces, usted decía hace un momento que una de esas fuentes era los audios, ¿cierto? Los formatos audiovisuales, ¿cierto? Hacen parte también de las fuentes. Sin embargo, también existen los artículos de investigación. Es decir, hay en repositorios, en revistas especializadas, en este caso, que corresponden a esta área, al área o a las áreas de ciencia de la información, ecología, archivística, gestión documental, en las que, digamos, serían muy valioso leerlas, contextualizarlas, tener acceso a esos documentos, permitir que mi proyecto de investigación crezca. ¿Cómo identificar si una fuente es, digamos, para mi investigación? Digamos, eso es un poco complejo. Tiene que ver el tipo de artículo, pero como le decía hace un momento, los resultados de investigación están aportando mucho a esa evento. Artículos donde yo puedo revisar los antecedentes de otras investigaciones, porque no olvidemos que la investigación que uno hace es una investigación que no se construye de la nada, sino que se construye a partir de otras investigaciones, y es importante revisar en los artículos de investigación, los artículos científicos. No me servirían otras fuentes, hay otras fuentes como por ejemplo periódicos, ¿cierto? O otro tipo de revistas, pero no serían muy fiables, o digamos porque el periodismo, por ejemplo, en los artículos periodísticos tiende mucho a divulgar información, pero a veces se corre el riesgo de no explicar con detalle cómo se hizo ese proyecto de investigación. Y eso es lo que le interesa a uno como investigador, saber cuáles fueron las fases o las etapas o los pasos que dio el investigador para poder uno también comenzar a construir su propio diseño de investigación. Entonces, no todo lo que encontramos en este caso en Internet es válido, no todo lo que encontramos en Internet es basura, recuerdo, no, perdón, es viable, hay muchas, es basura. Hay que también tener en cuenta o tener mucho cuidado con estos blogs que se publican por Internet, porque muchos blogs pueden hacer alusión a temas de investigación, pero como lo dije anteriormente, los artículos de investigación científica son los que realmente están mostrando las fases que siguió el investigador y qué tan serio fue el estudio. Sí, profe, ahí aprovechemos y hagamos una cuña a los recursos de tan buena calidad con los que cuenta la Universidad del Quindío a través de la Biblioteca CRAI, que son recursos validados, que son recursos, fuentes muy confiables. Sí, y la de datos de la universidad, las conozco como estudiante, son un recurso muy valioso y de verdad que uno encuentra allí, digamos, mucha información, digamos, un ejercicio que realizamos en primer semestre en una asignatura que se llama Estrategias de Aprendizaje Virtual. Sandra digamos, nos instó a utilizar estas herramientas y de verdad que la plataforma o estas bases de datos con las que cuenta la universidad muy, pero muy valiosas, y se encuentran artículos en diferentes áreas. Las áreas que se encuentran allí presentan un sinnúmero de recursos valiosos que pueden. Muchas gracias, profe Edwin. Si alguien más tiene una inquietud adicional, los invitamos a que la planteen.
Buenas noches. Profe Edwin, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. ¿Aló? Gracias. Quisiera hacer una pregunta relacionada. Se ha venido implementando la metodología de sistematización de experiencias. ¿Considera usted que esa metodología de investigación se puede trabajar en pregrado? Sí, claro, y la sistematización no es solamente exclusiva de las monografías o de los trabajos de pregrado, también se pueden dar en otros niveles de la investigación. Claro que sí. Bueno, profe, pues ha sido, como lo plantean los docentes y algunos estudiantes que nos han manifestado su sentir a través del chat, una conferencia muy interesante con unos aportes muy valiosos. La conferencia grabada, pues luego se publicará en el canal de YouTube del programa. La presentación también se enviará a los correos que ustedes ingresaron cuando hicieron la preinscripción. Profe Edwin, lo que usted desee compartirnos para cerrar en esta noche de hoy. No, finalmente quiero desdibujar un poco esta idea del investigador laboratorio, así como usualmente construimos imágenes, idealizamos a un conjunto de personas, también lo hacemos en la investigación. Entonces, normalmente pensamos que un investigador es alguien allá que está desconectado de la realidad, tiene que ver con lo humano, con lo cotidiano, que no come, que no se baña, que no tiene necesidades económicas, que no, etcétera. Entonces, quiero desmitificar esa idea que todos podemos hacer investigación, solo que hay niveles de la investigación, y la monografía es un excelente ejercicio que como opción de grado, ¿cierto?, dentro del programa de Ciencia de la Información, y va a ser un ejercicio muy interesante porque nos va a permitir desarrollar habilidades que normalmente necesita un investigador. Muchas gracias. Profe, por acá hay una pregunta que nos va a hacer Juan. Entonces, si le permitimos que él la haga antes de que le demos el cierre. Entonces, acá estoy esperando que nos la comparta a través del chat. Ustedes son los que manejan el tiempo. Listo. Hola, buenas noches. ¿Me están escuchando? Sí, claro. Sí, de antemano, muchas gracias por la charla. Ha sido algo muy educativo. Primero sería como una aclaración en cuanto a lo que estaba preguntando mi compañero Ángel. Él, más que como consultar por herramientas virtuales para una consulta en una investigación, iba más dirigido como a la parte de la docencia, es decir, desde los profesores, qué herramientas pueden utilizar para que el tema, en este caso de investigación, sea más entendible. Bueno, pues es una pregunta más dirigida en este caso a los docentes que, digamos, espacios de investigación. Digamos que contestar esta pregunta para mí es precisamente por, digamos, la perspectiva en este momento. Entonces, es un poco complicado para mí contestar esa pregunta, ¿no? No sé si me haga entender. Pienso que cualquier profesor que oriente investigación sí puede contestar esa pregunta. Es decir, yo puedo decirles a través de qué medios he aprendido a investigar. Digamos, uno de esos medios o de esas alternativas que uno tiene para investigar es haciendo investigación, porque muchos, digamos, piensan que la investigación es 100% enseñable, aprende, digamos, del profesor, de su maestro.
en la práctica, que aprende enfrentándose al campo, allá en el campo de investigación, en el caso de los estudios etnográficos, ¿cierto? Estoy allá en ese campo de investigación, estoy con la población objeto de estudio, estoy enfrentándome a las dificultades, a los problemas que se me presentan, que dificultan mi proceso de investigación, y es de esa manera como en la fisura, en la dificultad, en el ejercicio constante de la investigación, y no necesariamente debe estar allí como docente diciéndome qué debo hacer, porque habrá momentos en los que mi asesor podrá decirme o podrá aconsejarme qué ruta investigativa me es más fácil seguir, pero en otros momentos, en otras ocasiones, seré yo como investigador del proyecto, como quien realmente hago el proyecto o como responsable del proyecto, quien diré, bueno, esta es la ruta que tengo que hacer, y probablemente allí no esté la voz del autor. Sí, efectivamente, profesor Edwin, de todas maneras, dentro de la modalidad virtual, pues siempre los docentes procuramos hacer el mejor acompañamiento posible y brindar las mejores herramientas a nuestros estudiantes, que creo que es algo que siempre desde el programa hemos hecho. Y pues es una responsabilidad también muy compartida desde esta modalidad que también que hace un aporte que facilita también mucho el poder estudiar, como usted lo decía, desde cualquier lugar, en circunstancias muy distintas a lo que se hace en la presencialidad. Y sobre todo, Marta Lucía, perdón, tengo una réplica con respecto a lo que se nos estaba diciendo. Digamos, en un de la información se me ocurre en este momento, es decir, a partir de la pregunta de Juan y de Ángel, digamos, me surge esta pregunta. Los estudiantes de ciencia de la información son estudiantes que están conectados desde diferentes lugares del país, y eso es una posible dificultad para uno como asesor de un proyecto, porque desconoce los contextos en los que se enmarcan esos proyectos. No estoy diciendo y en ningún momento estoy dedicando el trabajo de los docentes de investigación, porque no, la verdad no lo conozco, pero lo que sí podría decir es país, me imagino que la mayoría de ellos enmarcan sus proyectos en las comunidades a las que pertenecen, y digamos, eso podría ser, digamos, una dificultad en algún momento para el asesor, y por eso la importancia de que la población objeto de estudio describa, hay un capítulo dentro de los libros, esa población, eso no puede describir con mayor profundidad cómo se caracterizan esas poblaciones, y eso seguramente que va a ser de gran utilidad para el asesor, porque si él conoce de mi comunidad, si él conoce de ese contexto que estoy investigando, seguramente me va a poder hacer aportes valiosos desde su experiencia, desde su conocimiento. Muchas gracias, profesor Edwin, por esta noche habernos acompañado con su aporte, con su conferencia. Un agradecimiento también a los estudiantes, a los docentes, a los invitados, a los directivos que se ha hecho posible esta conferencia y esta forma de acercarnos, de que podamos tener un contacto más cercano con nuestros estudiantes, con nuestros egresados. Cerramos esta noche con la conferencia El problema de investigación en las ciencias sociales, y esperamos muy pronto podernos encontrar para seguir charlando y hablando de distintos temas a través de las plataformas virtuales.